Muchas gracias, señor presidente. Su servidor Carlos Federico de Conexión MX, Conexión Online y de los canales hermanos Nefta Noticias, Mexicano en Bélgica y Expresión Política. Relacionado con el tema que acaba de exponer en estos momentos, veo un punto toral para que México pueda atacar la delincuencia, pueda atacar tantos problemas que tenemos, y creo que un punto importante es la educación. Aparte de ser un comunicador, pertenezco a la planta laboral docente de la escuela pública, soy producto de la escuela pública y veo con mucha tristeza, señor presidente, que desde hace más de 30 años, desde el tiempo del salinismo, se olvidó a la escuela a la cual la mayoría de nosotros emanamos. 30 años de atraso. 30 años de atraso tecnológico, en el cual no somos competitivos ante las escuelas privadas. Recuerdo muy bien que en aquellos talleres en los años 80, en las comunidades en las cuales nosotros vivíamos, una comunidad de cerca de 600,000 habitantes, la ciudad de Torreón, Coahuila, había colegios de paga contados, con una mano los contábamos. Empezaron a proliferar en la época neoliberal la educación privada. Tristemente empezaron a tener atrasos nuestra escuela pública, la cual era competitiva, la cual teníamos los primeros lugares, los cuales gente de clase media y media baja acudían a esos planteles porque íbamos a la par. Con el tiempo y en los últimos 30 años, la gente empezó a emigrar a los colegios. Hoy, hasta en colonias de bajos recursos, colonias de Infonavit, proliferan estos colegios, donde también nos regalaron esa falsa idea de que pertenecer a un colegio era de estatus social, era ser más, era ser diferente. Y la sociedad mexicana en muchos lugares se las compraron. Lugares en los cuales apenas se completa para el sustento económico de la familia, donde a veces el padre de familia lleva un peso más a la casa y con ilusión cambian a sus hijos a los colegios. Y le digo porque la matrícula de la escuela pública ha bajado bastante y ha crecido tanto esa privatización de la escuela en México. Señor presidente, bajo esa historia necesitamos que el gobierno de la Cuarta Transformación empiece a emparejar a nuestras escuelas, a esas escuelas que fueron olvidadas durante mucho tiempo, esas escuelas que se volvieron invisibles, esas escuelas en el atraso. Tristemente, nuestros alumnos de nivel secundaria, muchos emigran ya a las cuestiones laborales y van sumamente desprotegidos en las cuestiones prácticas, en las cuestiones de lo que hoy se pide como las nuevas tecnologías, donde carecemos de ellas. Y no hay que olvidar, porque es demasiado lo que está sucediendo en las escuelas públicas, presidente. Los contubernios que hay, su voluntad la conocemos, su voluntad de cambiar a México, su voluntad de cambiar la educación, pero a nivel de piso todavía batallamos bastante con esos directores de escuela que les dio mucho poder la reforma educativa y los sexenios anteriores, donde se han vuelto fuentes de ingresos extras para todo este tipo de personajes, los cuales dirigen esas escuelas, y tanto poder les dieron que tristemente nos tuvieron con la bota en el cuello y todavía, en muchos aspectos, a la planta laboral. Habiendo síntomas de corrupción increíble que usted no se imagina. Ejemplo, una técnica que cobra más de 1,500 pesos de inscripción para la cuota de padres de familia, porque tampoco nunca se cumplió el artículo 3 de la gratuidad en las escuelas. Se tenía que acudir a la cooperación de las familias.
situaciones en las cuales no se esclarecen ese tipo de gastos, donde vemos que esos recursos son llevados hacia otros lados. Es triste ver que todavía hasta el día de hoy se haya creado una figura en este sexenio, pero que le hayan gente directivos a cómo estar en contubernios con padres de familia, con profesores, para poder seguir ejerciendo esa cooperación de cada uno de las personas que acuden a esos lugares y desviarlas a sus bolsillos. Lo vemos tristemente que así es. Y otra cosa son las normales superiores que usted nos prometió que iban a tener auge. Hasta el día de hoy vemos que la planta estudiantil en esos lugares es muy poca, muy baja. En el sistema neoliberal, recuerdo muy bien en precampaña y en campaña que José Antonio Mit Curibreña lo decía con mucho felicidad, expresaba que ellos habían abierto el abanico del ingreso de docentes, que no solo había que pasar por normales, sino cualquier licenciado, ingeniero, podía ser maestro. Y recuerdo muy bien una entrevista en la cual él se jactaba diciendo: ahora tú que eres ingeniero, ahora tú que eres licenciado, puedes ser maestro de nivel primaria. Espero y entendamos estas palabras, que no cualquier egresado de cualquier universidad puede atender niños y adolescentes. Hay que tener una preparación, hay que estudiar en normales, hay que llevar técnicas de enseñanza y empatía con la relación del crecimiento de los alumnos. Las escuelas normales se están cayendo, señor presidente. La planta de inscripción es muy baja en estos momentos. Candados que se crean en los gobiernos de los estados y candados que crearon los gobiernos federales porque veían escuelas ideológicas contrarias a lo que ellos ejercían en sus momentos. Todo este tipo de circunstancias, por eso algún día sucedió lo que pasó allá en Ayotzinapa. Ese fue el anuncio de lo que buscaban estos señores. Pero este es el anuncio también, señor presidente, que necesitamos ese cambio ahora en este sexenio. La pregunta es: ¿qué proyecto y qué plan hay para el rescate de las escuelas normales, tanto públicas, tanto de asociaciones civiles y tanto privadas? ¿Y cuándo llegará esa revolución educativa a los planteles públicos de México? ¿Y cuándo llegará esa remuneración necesaria que en los países de primer mundo hemos visto que el profesor tiende a ser tratado de una manera muy honrosa? Pues mire, es muy buena tu pregunta, es de fondo y me permite decir que nosotros vamos a continuar con el proceso de transformación y que, como todos sabemos, es fundamental la educación para el desarrollo, para el bienestar. ¿Qué estamos haciendo? No es qué vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo aún con la pandemia? Que llevamos un año padeciendo de la pandemia. Primero, se le está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver nada más con lo salarial o con lo material. Ya no se insulta al maestro como se hizo durante el periodo neoliberal. Ya no se
denigra a nuestras maestras, a nuestros maestros. Porque en el plan de privatizar la educación, en el modelo anterior, se tenía que descalificar la educación pública. Y esto incluía descalificar a los maestros, culparlos del atraso educativo del país. Habían campañas con ese propósito. Si estaba mal la educación era porque los maestros no trabajaban, porque había mucho ausentismo, porque eran unos revoltosos. De ahí surgió, en efecto, la campaña en contra de las normales públicas, de las normales rurales, en contra de Ayotzinapa, el cierre del MESHE, todo eso. Bueno, esa política ya no prevalece, ya no es así. A lo que hacías referencia de que cualquiera podía ser maestro, con la idea de cancelar las normales, pues ya en la nueva legislación queda establecido de que los maestros de las escuelas tendrán que ser egresados de las normales y que todo el que sale, que todo el que egresa de una normal tiene garantizada una plaza. Entonces, lo primero son los maestros. ¿Qué resultados hemos tenido? Desde luego hay una situación muy especial por la pandemia que nos llevó a suspender las clases presenciales, pero no ha habido protestas de maestros como era antes, porque se canceló la mal llamada reforma educativa. Entonces, vamos a seguir apoyando a los maestros. Esa es una política, el apoyo al sector magisterial. No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin el maestro. Una de las cosas absurdas de la mal llamada reforma educativa era que querían imponer una política educativa sin los maestros. ¿Cómo mejorar la enseñanza sin el maestro, sin la maestra? Si son los que están en el aula, son los que transmiten el conocimiento. Porque la verdad no era mejorar la calidad de la enseñanza lo que buscaban los neoliberales. Su propósito era poner la educación al mercado, privatizarla, convertir la educación en una mercancía que solo pudiesen adquirirla quienes tuvieran para pagar colegiatura, para pagar una escuela privada. Y en efecto crecieron mucho las escuelas privadas, creció la matrícula de las escuelas privadas y se estancó y se redujo
la educación pública. Yo nunca he estado en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y eso es lo que prevalece ahora. O sea, educación pública, gratuita, de calidad. 1. Sí. Y vamos a seguir con eso. 2. La escuela se tenía en el abandono las instalaciones educativas y inventaban que los pizarrones electrónicos, que los sistemas de cómputo para las escuelas, todo para robar, fraudes. Fraguados desde lo más alto de la administración pública. A ver, ¿dónde están los pizarrones electrónicos? ¿Dónde están las computadoras? Los sistemas de internet que instalaban en las escuelas. No hay nada. ¿Y qué se va a hacer? A ver, voy por parte, porque esto es muy importante. Ahora se está entregando el presupuesto del mantenimiento de las escuelas de manera directa a los padres de familia, a las sociedades de padres de familia. Voy a pedirle a Jesús a ver si podemos con Carlos Torres, que te mande los programas prioritarios para que puedan ustedes ahora mismo, y además me sirve para informarlo, de que ya hay 50,000 escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento, y que me consta, porque por eso estoy constantemente recorriendo todas las comunidades. Acabo de estar hace relativamente poco, hace como un mes y medio, en San Ignacio, Sinaloa. Iba yo a supervisar un camino a Tayoltita, de San Ignacio a Tayoltita, Durango, y me pararon unas señoras que querían que yo me bajara a la escuela, porque todo el apoyo se está entregando a las sociedades de madres, de padres de familia, y se está haciendo la recomendación respetuosa de que se busque de que sean mujeres las encargadas de los comités, sobre todo del manejo del dinero. Entonces me bajé, me acuerdo, a ver, a lo mejor encuentran el Face de ese día. La comunidad se llama El Odazal, es San Ignacio, porque esto ayuda mucho. O sea, las preguntas de ustedes a mí me sirven para comunicar a todo el pueblo, porque pues esto no se conoce o no se difunde en los medios convencionales. Entonces sí es importante
que se sepa. Eso es lo segundo, el que todas las escuelas van a tener su presupuesto. Te hablo de este programa por lo de las cuotas. Al momento que cada escuela tenga su presupuesto, porque le llega el dinero de la tesorería de la federación hasta la escuela, sin intermediarios, porque si no, no llega o no llega completo. Por eso es directo. Esto ya evita que se utilice el pretexto de que se necesitan las cuotas, porque eso llevó también a la privatización de escuelas públicas. O sea, al final de cuentas son colegiaturas disfrazadas de cooperación. Esto pasa mucho en las universidades públicas, de que se paga cuotas, y deberían de hacer un esfuerzo en las universidades públicas, que son autónomas, para reducir gastos superfluos. Todo lo que gastan directivos de universidades públicas, ahorrarlo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas. Lo que hicimos en cuanto a los servicios de salud, decían que era imposible en los institutos de salud, en nutrición, en cardiología, en el Instituto para la atención de enfermedades respiratorias, que había que pagar cuotas. Se dijo no, gratuito, y está funcionando. Entonces, lo segundo es las escuelas públicas, mejorarlas para que no les falte el agua en los baños, para que estén en condiciones dignas las escuelas. Eso es lo segundo. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque esta es la realidad. Estamos camino a San Ignacio porque estamos supervisando obras y se está construyendo el camino de San Ignacio a Tayoltita. San Ignacio es Sinaloa, Tayoltita es Durango. Estamos en los límites de Sinaloa y Durango, comunicando estas comunidades. Pero al pasar aquí, en esta comunidad de Lodazal de San Ignacio, estas señoras, mujeres extraordinarias nos detuvieron. Vengo con Beatriz y me siento muy orgulloso porque, entre otros programas de bienestar, adultos mayores, las becas, los apoyos a niñas, a niños con discapacidad, el apoyo a los campesinos, el apoyo a pescadores, bueno, todo lo que estamos haciendo. Hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que consiste en entregar de manera directa los fondos a las sociedades de madres, de padres de familia, para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas. Ya no mandar el dinero del mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, porque no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. Entonces se decidió entregar
directo el apoyo al mantenimiento para las escuelas, y ya son más de 50,000 escuelas en todo el país que están recibiendo desde la tesorería de la Federación de manera directa sus apoyos. Depende al número de alumnos que tienen. Si es de 0 a 50 alumnos, son 150,000 pesos. Si tienen de 50 a 150 alumnos, son 200,000 pesos. Si son más de 150 alumnos, son 500,000 pesos. Esto lo van a tener cada año, es el presupuesto. Bueno, ya expliqué. Aquí en San Ignacio, de cerca de 50 escuelas que hay en el municipio, ya en 22 están recibiendo de manera directa estos apoyos. Y al pasar aquí, nos estaban esperando porque son parte de la sociedad de madres de familia. Se escoge que el comité de madres de padres de familia pues esté integrado fundamentalmente por mujeres, y se auspicia, no es obligatorio, es voluntario, de que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Entonces, ya hablé, bueno, repito, pero estas señoras son las de la sociedad, del comité de madres y de padres de familia de esta escuela que es Rosa Nevares, aquí en el Odazal. A ver, ¿por qué están ustedes aquí esperándonos, o qué cosa era lo que querían decirnos? Pues antes que nada nos sentimos muy orgullosas de que se haya parado y darle las gracias, porque cuando nos dijeron que nos iba a llegar este apoyo, dijimos, no nos la creíamos, y ya que nos llegó el dinero, y yo me siento muy orgullosa de haber colaborado con este programa. Corazón, ¿tú eres presidenta o eres tesorera? Presidenta. ¿Y quién es la tesorera? Tú eres la tesorera. Pero a ver, ¿qué hicieron con lo que les llegó? Bueno, y cambiamos la cerca porque era una cerca de palitos. Entonces cambiamos la cerca, rehabilitamos aquel salón porque los niños solamente tenían un abanico. Pusimos aire, les cambiamos los abanicos, la pintura es nueva, tanto por dentro como por fuera. Las ventanas se cambiaron porque las ventanas pues ya estaban todas quebradas. Los baños se rehabilitaron también porque ningún baño servía. Y se puso un lavamanos porque no tenían dónde lavarse las manos. Entonces, pues sí hubo un gran cambio porque pasaban así mucha gente y la escuela estaba muy deteriorada. Y pues sí, la verdad estamos muy contentas de que nos haya dado ese apoyo y que nos siga apoyando. Pues yo les dejo un abrazo, les dejamos un abrazo y nuestra felicitación por lo que están haciendo. Sí. Entonces, este programa demuestra, como otros, que si se entregan los apoyos de manera directa, sin intermediarios, a la gente, se hacen estas cosas y el dinero rinde y se maneja con honestidad. Si es a través de las dependencias, pues o si llega muy muy disminuido, o sea, y aquí es completo, y la misma comunidad, yo creo que los padres de familia también ayudan, ¿no? Sí, ellos trabajaron. Trabajaron. Los padres de familia aquí. Dieron trabajo voluntario. Ajá, sí. ¿Y cuántos? Y nosotros como madres de familia, nosotros nos encargamos de pintar todo. Sí. Con las madres, todas las madres de familia vinimos y pintamos. Va a continuar este programa. Sí. Así va a ser en todo el país, todas las escuelas. Sí. Les decía yo de que hay ya más de 50,000, pero nos faltan, porque son como 120,000. Pero todas van a tener su presupuesto para el mantenimiento. Les dejamos un abrazo cariñosísimo. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, tercero, eso es lo segundo. Tercero, los contenidos educativos. Tenemos la oportunidad de mejorar los contenidos de los libros que se utilizan en las escuelas.
6 años, ya sé, me quedan menos de 4, pero agrego 2 más porque si los cambian, no lo van a hacer de inmediato. Si hay un retroceso, toco madera, de que no sea así, pero en el caso de que cambie la política, son 6 años con contenidos educativos nuevos, donde se fortalezcan valores culturales, morales, donde se afiance el humanismo, donde se pueda decir nada humano me es ajeno, donde se afiance el civismo, la ética, la fraternidad, el amor al prójimo, donde quede de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices. Eso como tronco común, el humanismo. Y de ahí la técnica, la ciencia, las matemáticas, la física, la biología, pero con un tronco humanista. Nos importan los contenidos de los libros para la prevención en materia de salud, nutrición. Nos importa mucho el que haya orientación en contra de las adicciones, la no violencia, todo lo que tiene que ver con lo formativo. Entonces, eso es lo tercero. Ya hay un equipo trabajando con ese propósito de mejorar los contenidos de los libros de texto. Y 4, mantener, y esto no es política, no es teoría, es práctica, es realidad, el apoyo de las becas. Nunca se había apoyado con becas a tantos estudiantes en el país como ahora. Pero no es que va a iniciar, llevamos 2 años desde que comenzó el gobierno y me llena de satisfacción poder decir que hay 11 millones de estudiantes de todos los niveles de escolaridad, desde preescolar hasta doctorado, 11 millones recibiendo becas, la mayoría de ellos estudiantes de familias humildes. Entonces, recapitulando, atención especial a maestras y a maestros. 2, la escuela es nuestra. 3, mejorar los contenidos educativos. 4, becas para estudiantes. Hay muchísimas otras cosas que hacen falta y que se están haciendo, pero estoy hablando de lo esencial y sobre esto vamos a seguir avanzando y vamos a
seguir fortaleciendo, repito, a las normales. Nada más les doy un dato adicional. Tenemos 140 universidades públicas nuevas en todo el territorio. 140. Ahora este fin de semana voy a gira, empiezo en Tlaxcala y voy a la inauguración de una universidad pública gratuita. Entonces, sí se está avanzando en el terreno educativo y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, señor presidente, por la exposición. Queda más claro ahora sí hacia dónde vamos. En otro ámbito